términos suelen ser difíciles de evaluar por separado. Por lo tanto, en zonas con vegetación se evalúa la unión de estas variables en algo que se llama la evapotranspiración. Con esto es importante porque más del 70% de la precipitación que llega a la Tierra, por lo general es devuelta a la atmósfera por evapotranspiración, alcanzando en algunos sitios hasta el 90%. Desde el punto de vista de ingeniería, se utiliza para evaluar la pérdida de agua en algunas, digamos, en algunas obras, ¿no? Cuando se construyen grandes depósitos para almacenar agua, es importante la evaporación porque es parte de la pérdida, como las presas, lagos o sistemas de conducción que tengan que estar a superficie libre. Aunque la aplicación de la evapotranspiración pues, ha sido importante en la producción de alimentos agrícolas, ¿no? Muy útil para diseñar sistemas de riego. La evaporación como tal, pues, es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado de líquido a gaseoso, ¿no? Que eso ya lo sabemos todos. La cual pasa a la atmósfera en forma de vapor. Y se evapora, pues, a partir de algunas superficies que están en contacto con la atmósfera, ¿no? Como los océanos, lagos, los ríos, zonas pantanosas, incluso parte de la zona del suelo y la vegetación húmeda. Entonces, al tener un espejo de agua, digamos, pues son propicios para que, a medida que aumenta la temperatura, pues se produzca este proceso de evaporación. Con respecto a la transpiración, que está muy relacionado pues con las plantas. Entonces el proceso por el cual el agua pues el agua contenida o absorbida por la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor. Entonces la principal fuente es el agua que está en las raíces. Entonces las raíces que absorbe el agua, esta pasa pues por los sistemas estructurales de la planta, sale a las hojas y de las hojas ya se evapora. Entonces ese proceso es lo que se llama transpiración. Pues toda esta agua que está lloviendo, pues parte se infiltra al suelo, absorbida por la planta y vuelta a la atmósfera. Obviamente, pues en esta combinación de plantas y suelo, pues también hay evaporación, ¿no? Entonces, en las zonas, digamos, aledañas hay evaporación. Por eso es difícil, pues, separar estas dos cuando hay vegetación, ¿no? Las estudia, pues, en un solo término, que es la evapotranspiración. Entonces, sería la cantidad de agua, pues, que pasa a la atmósfera a través de las plantas y la evaporación, pues, de depósitos en el suelo. Entonces, estos dos, digamos, formas de evaporación son las que forman la evapotranspiración. Entonces, vamos a mirar unos conceptos más detallados de qué factores afectan estos procesos y cómo se puede medir y cómo se puede cuantificar esta evapotranspiración. Hay unos términos que se usan en esta temática. Uno de ellos es el uso consultivo.
El uso consultivo, por lo general, es la cantidad de agua que realmente una planta utiliza para su crecimiento. Entonces, parte de esa agua, pues, o gran parte de esa agua es evaporada en forma de transpiración y solo una pequeñísima parte se queda como biomasa dentro de la planta. Se ha comprobado que de 800 partes, una parte de 800 solamente se queda en la planta, el resto pues, se evapora hacia la atmósfera, ¿sí? O es conducida hacia la atmósfera. El concepto de sublimación, pues seguramente ya lo han visto en temas pasados, es el paso de estado de sólido a gaseoso, ¿no? O vapor. Cuando el agua está en forma de nieve y hielo, puede pasar directamente a vapor. Esto conoce como sublimación, que es la cantidad de vapor de agua que puede ser emitida desde una superficie libre de agua. De hecho, hablamos de potencial cuando siempre hay agua para evaporarse. Entonces hay evaporación potencial, que es la evaporación que por lo general sucede cuando se mide la evaporación desde una superficie libre de agua. La evapotranspiración potencial es algo similar, pero esta tiene que ver pues cuando hay siempre humedad disponible en el suelo de las plantas para evaporarse. Esto sería como, cuando hablamos de potencial, como la máxima evaporación o evapotranspiración que puede suceder en un sitio. La evapotranspiración real, esta realmente es la evapotranspiración que sucede en condiciones pues, reales del suelo o del complejo suelo-planta, ¿no? Las condiciones pues, naturales. En términos generales debe ser mucho menor que la evapotranspiración potencial. El déficit de escurrimiento es la diferencia entre la precipitación caída y la lámina de agua escurrida. En estos términos suelen ser comunes para estudiar este tema. Entonces la evaporación como tal pues tiene algunos factores que la afectan en su proceso, ¿no? Desde pasar pues de, digamos, de agua líquida a vapor de agua. Entonces hay factores meteorológicos, obviamente en términos generales el calor ayuda a que aumente la evaporación, ¿no? Entonces lo que es radiación solar hace que aumente, si aumenta la evaporación, la temperatura del aire aumenta la evaporación, el viento, también se ha comprobado que hace que se incremente la evaporación y la presión atmosférica es inversamente proporcional. A mayor presión atmosférica es menor la tasa de evaporación. Y factores geográficos. Factores geográficos es que representan digamos, las características de la superficie que se evapora, ¿no? Es como el volumen de agua, si hay más volumen, pues habrá más evaporación. La calidad del agua hace que disminuya la evaporación. De hecho, si la calidad del agua empeora, disminuye la evaporación. Hielo, nieve y otros hacen que aumente.
Y el suelo, ¿no? Si el suelo pues está saturado, lleno de agua, igual la evaporación aumenta. Este es el proceso que ya habíamos descrito. Entonces el agua, por lo general, cuando aumenta la temperatura, las moléculas del agua líquida pues, se agitan. Algunas tienden a moverse más rápido en la superficie. Esa agitación de las moléculas hace de que se desprendan de la superficie líquida, ¿sí? Y pasen a la atmósfera. Otras pueden regresar, estando en la atmósfera, pueden regresar al líquido y hay un intercambio hasta conseguir un equilibrio. Y parte de ellas pues ya se liberan totalmente de la fase líquida y se elevan, digamos, hacia la atmósfera. Entonces hay formas de estimar pues, la evaporación. Y también se la puede medir como cualquier otra variable hidrológica. La unidad va a ser como en las otras, o al menos para ser consecuentes con, o concordantes con las otras mediciones, se mide también en milímetros, ¿no? Porque hay en milímetros por unidad de tiempo. La evaporación también se cuantifica como la precipitación o la infiltración en milímetros día, milímetros mes, milímetros año o algo otro intervalo de tiempo de interés. Entonces hay varios sistemas pues, para estimar la evaporación. Uno es medirla, ¿no? Con instrumentos. Entonces, en las estaciones climatológicas, por lo general, se instalan instrumentos como los tanques de evaporación o evaporímetros. Entonces, ese sería como un método directo de medir la evaporación. Y hay otros métodos, por ejemplo, en áreas muy grandes, pues es muy difícil colocar instrumentos en cada, digamos, en cada área que uno necesite el valor. Entonces suelen usar métodos como el balance hídrico. Y son de gran uso también otros métodos que son usar ecuaciones empíricas que ya se han deducido a partir de datos que se pueden medir fácilmente, calcular la evaporación. Entonces, en la parte instrumental hay varios tipos de vaporímetros, ¿no? Algunos que llaman tanques exteriores, lo que es tanques enterrados, hay tipo B y tanque enterrado colorado, y tanques flotantes que son, por lo general, para medir evaporación en superficies de agua. Este es un tanque exterior típico, que tiene ya unas dimensiones estándar, y la construcción pues también ya es estándar, entonces construyen en platinas de hierro que se ha galvanizado pues para evitar corrosión de calibre número 22, sin pintar, con un diámetro interior de 1,22 metros y 25,4 centímetros de altura. El fondo también debe ser pues plano. Y por lo cual se llena después de agua, como muestran aquí las imágenes, se llena de agua. Y lo que se hace es medir pues el descenso, ¿sí? Se mide el descenso del agua en el tanque. Entonces se tiene por lo general un micrómetro para medir este descenso. Está adherido a un flotador y el flotador pues cuando baja el nivel va bajando también. Entonces ahí se van tomando las lecturas de descenso.
Ya se tendría los milímetros, los cuales pues se pueden transformar en unidades de milímetros por unidad de tiempo, ¿no? Por acá se instalan otros instrumentos junto con el vaporímetro, como el anemómetro, que es para medir la velocidad del viento, porque la velocidad del viento pues tiene influencia sobre la evaporación. Y en la foto se observa también el anemómetro colocado por ejemplo en una parrilla o en una base de madera. Por ejemplo se toma pues cada un determinado tiempo, por ejemplo cada 24 horas se puede ir tomando esta lectura. Y eso nos da los valores de evaporación. Entonces, para instalarlo, ahí está normatizado, ya que se debe ser en una base de madera a 15 centímetros desde el suelo. La idea es que el aire pues, pueda también circular por debajo del tanque, ¿no? Para mantener pues, la temperatura lo más posible uniforme en el tanque. Hay otro vaporímetro que es el tanque enterrado o tipo colorado. Es una sección recta cuadrada de punto 914 milímetros de lado y 462 milímetros de altura. Entonces, por lo general se entierra en el, no se hinca en el suelo, lo posible, pues, garantizando que quede una altura sobre el suelo de al menos 10 centímetros. El resto se mide igual, ¿no? Entonces, con este dispositivo con flotador, pues, a medida que baja el agua, el sistema pues va bajando y uno puede tomar en una regla calibrada, digamos, la profundidad, el agua que se va, la profundidad del agua que se va a perder. Entonces, para la medición de evaporación en estos dos, digamos, evaporímetros se puede hacer por dos métodos. Uno es dejando unas marcas fijas en el vaporímetro y agregando agua. Entonces uno lo que mide es cuánta agua se agrega para completar nuevamente la marca inicial. Entonces, uno tiene una marca inicial en el evaporímetro y se perdió esta cantidad, entonces qué volumen de agua se necesita para volverlo a llegar a esa cantidad. Entonces se mide por volumen de agua. Como se tiene el área, lo puede convertir pues a milímetros. Y según el tiempo, pues según el tiempo se mide a milímetros día, por ejemplo. Y el otro es medir lo que les decía, el nivel, ¿no? Directamente. Se mide el nivel de agua en intervalos de tiempo. Por ejemplo, si hace cada 24 horas, pues será en ese tiempo. El cual usa pues, un tornillo medidor para medir con precisión el nivel de agua. Hay otros vaporímetros que son usados más que todo en laboratorio para hacer investigación, que es el vaporímetro de White, el de Livingstone y el de Pichet. Por acá son instrumentos más pequeños. El de White, que es este primero, simplemente es un depósito, cual está, digamos, unido a una balanza de este tipo, pesa cartas. Entonces, cuando el agua se evapora de aquí, pues pierde peso y se va reflejando aquí en la aguja que va marcando.
Y el aguja me marca la pérdida de peso del agua y eso se supone pues que es la evaporación. El, de, el evaporímetro de Livingston, lo que se hace es conectar, por hecho, los componentes es una botella, cual tiene un tapón en el cual se inserta un pequeño tubo y una purga para que salga el aire. En el extremo del tubo pues se coloca una esfera que es una esfera porosa que permite pues, el paso del vapor de agua. Entonces lo que se hace es introducir agua destilada en la botella. Se mide pues la reducción que hay del agua en la botella. Ese sería como el agua que se evapora a través de esta esfera porosa. Este otro es el vaporímetro de Piché. Está formada por un tubo de vidrio cuyas dimensiones varían según los modelos, ¿no? De 1 a 1,24 centímetros de diámetro interior y de 18 a 27,5 centímetros de largo. El HAL está graduado en milímetros para tomar de ahí la lectura. Este tiene una forma de U en la parte inferior, esta salida, digamos, en la parte inferior se cubre digamos, con un disco de papel filtro, puede ser, acá de tamaño de unos 3 centímetros de diámetro y 0,5 centímetros de espesor, el cual está sujeto aquí con un mecanismo que puede ser una pinza. Entonces, el mecanismo es que el agua se evapora progresivamente a través de la hoja de filtro. Uno puede mirar el descenso del agua aquí en la escala. Pero ahí se considera que el agua o este nivel que se va perdiendo aquí consiste en la evaporación, digo, la cantidad de agua evaporada. Por ejemplo, esta lectura se suele tomar cada 24 horas, ¿no? Están tomando los niveles. Cuando llega hasta el nivel inferior, hay que hacer la anotación y volverlo a recargar, ¿no? Aquí en la presentación está en más detalle escrito cada uno. El otro es el método para estimar la evaporación, es el método del balance hídrico que habíamos visto en las primeras clases, que simplemente es hacer un balance de entradas y salidas en una zona determinada del agua o de la cantidad de agua. Entonces recuerden que lo que recarga un área es una precipitación y esta se descompone pues en varias partes. Si uno conoce las otras variables puede despejar la evaporación. Entonces la evaporación está en función del almacenamiento, caudal de entrada, la precipitación, caudales de salida, filtración superficial. Si uno mide estas variables, puede calcular la evapotranspiración. Por ejemplo, este método se usa pues, en áreas grandes o cuencas, ¿sí? Que por lo general se puede estimar las variables que se necesitan. Lo otro son las fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas pues han sido propuestas a través de mediciones que se han hecho
en diferentes condiciones y combinando pues parte de teoría y calibrándolas con datos experimentales. Las más conocidas son las de Meyer, las de Figueras, Rower y Young, servicios hidrológicos de la URSS, el nomograma o ecuación de Penman. Aquí se me fue esta ecuación, pero no hay. Aquí hay que quitarle este Montiel, entonces me queda fórmula de Penman. Pues adelantándome ahí porque esta fórmula de Penman-Montiel es para hallar la evapotranspiración y no la evaporación potencial. Porque la evaporación en obras que necesitan almacenar agua es una pérdida pues, de agua. ¿Sí? Entonces, cuando se almacena en tanques o en embalses para algún servicio determinado, pues se pierde. ¿Sí? Entonces, eso es una pérdida de agua y eso pues, se traduce en pérdidas económicas. O sea, en las recomendaciones se suelen usar para, en este caso, evitar cantidad de evaporación, ¿no? Entonces, si hay zonas, lagos pequeños, se puede usar, por ejemplo, cortinas de árboles para cortar el viento, reducir la turbulencia y la velocidad del viento, ¿no? Entonces, para embalses pequeños se puede usar cosas como estas. Pero dicho, la idea es controlar los factores que hacen que aumente la evaporación, ¿no? Entonces, estos métodos pues ayudan a controlar, no en un porcentaje muy alto, pero sí varía entre un 5 y un 25% de disminución de la evaporación. Y otros métodos se ha comprobado que funcionan, es aplicando algunas sustancias en la superficie del agua. Esto es como crear una película de una sustancia que evita que el agua se evapore. Por tal, sustancias que forman una capa entre 18 milímetros. El más conocido es una sustancia que se llama hexadeconal, que es relativamente barato, digámoslo así, y no altera las condiciones físicas del agua, como el olor, sabor, color y otros. Ni altera pues las condiciones biológicas del agua. Estas pueden reducir la evaporación, un porcentaje un poco mayor que oscila entre 10 y 60%. Pues se tiene el inconveniente es que cuando hay mucho oleaje, por ejemplo, entonces esta película, digamos, se suele romper, ¿sí? Y se pierde pues el efecto. También pues es oxidable y se degrada con la presencia de microorganismos. Pero es algo que ya se ha usado y puede producir algún resultado importante. Bueno, ahora sí vamos a mirar conceptos generales de la transpiración. Como ya decía, pues la transpiración está muy relacionada con el agua, perdón, con las plantas o con el uso que hacen las plantas del agua. En esta transpiración también se incluye aguas que se pierden por la planta en forma líquida, que puede ser goteo o exudación, ¿no? No necesariamente o exclusivamente de las hojas. Puede ser, pues, relativamente importante. Con el referente al uso del agua de las plantas, se clasifican en hidrófilas, que viven total o parcialmente sumergidas en el agua, mesófitas y xerófitas, que
toman el agua de la zona no saturada del suelo, y creotófitas que pueden alternativamente tomar agua de zona no saturada y de la zona saturada del suelo. Dependiendo de dónde toman el agua, se hace esta clasificación. Bueno, otra vez recordando, pues la planta lo que hace es absorber el agua por los pelos radiculares y es transportada por lo general por capilaridad hacia arriba del tallo hasta las hojas, donde las hojas se pierden por evaporación, ¿no? Esto se conoce como transpiración. Aquí hay una lectura un poco más específica, digamos, de como el proceso de transpiración. Entonces el agua del suelo penetra por las células epidérmicas de los pelos absorbentes de las raíces debido al fenómeno de ósmosis. La inhibición, o lo que se conoce como, inhibición, papar, que rompe el equilibrio osmótico entre la célula y la contigua interior, pasando así el agua de célula en célula, hasta los vasos y traqueidas del tallo, a los que el agua llega en cierta presión, por causas que aún no se conocen, llamada presión radicular. Mientras que a su vez la transpiración de las hojas efectúa una potente aspiración de tal agua, ¿no? Entonces hace como succión, digámoslo así. Se denomina succión a la combinación de ambos efectos. Cuando el agua alcanza la hoja, humedece las membranas celulares del mesodermo y a través de la cutícula o a través de pequeñas aberturas llamadas estomas, se pone en contacto con el aire, que lo recibe en forma de vapor, bien porque ya ha habido evaporación en el interior de la hoja, o bien al producirse evaporación por este contacto entre el agua y el aire. Bueno, digamos que es una lectura ahí que nos describe de forma más precisa cómo es el proceso de transpiración. Y lo mismo, aquí hay efectos que afectan, factores que afectan pues este proceso. En este caso hay unos relacionados con los que ya miramos para la evaporación y otros relacionados con la planta. Entonces, los que afectan la evaporación también afectan la transpiración, que eran los factores medioambientales, ya miramos, y los otros que son los fisiológicos, que dependen pues de la planta. Entonces, estos pues, dependerán de especies vegetales, la edad, por ejemplo, el desarrollo, la profundidad radicular, el follaje, y la cantidad de suelo cubierto por las plantas. Entonces se estudia de forma individual, pues tienen gran efecto estos factores. Cuando se estudian en grandes extensiones de cultivos o de bosques, por tal estas diferencias son menores o tienen menos influencia. Entonces, resumiendo, la temperatura, pues cuando las hojas, digamos, se exponen al sol, ¿no? Si hay mayor zona verde, digamos, expuesta al sol, mayor será la transpiración. La radiación solar aumenta la tensión de vapor dentro de la planta, la tensión de vapor pues, del agua dentro de la planta. El viento, que al arrastrar las partículas de vapor de agua próximas a la superficie de las hojas, aumenta la transpiración, la humedad del aire, cuánto humedad o cuánto vapor de agua puede recibir o no. Si está saturado el aire, pues seguramente recibe menos vapor. Y la humedad del suelo, ¿no? Es de donde el agua extrae, la planta extrae el agua para su proceso. Las unidades de medida también se ha unificado el valor, siempre se habla en milímetros, ¿no? Son milímetros de transpiración, pues, por unidad de tiempo, ¿no? Los milímetros día, por ejemplo.
En la parte agrícola usan un coeficiente de transpiración, que es una medida de la transpiración, por una prueba que se hace, ¿sí? Es el cociente entre el peso de agua consumida y el peso de materia seca producida. Entonces se hace esa evaluación de estas dos cantidades y se encuentra la relación. Entonces, según este coeficiente, se puede determinar cuánta transpiración puede haber. Entonces, para uso, por lo general, en la agricultura, ¿no? Uso agronómico. Para determinar la transpiración, pues, esto no es tan sencillo, por lo general se utiliza en laboratorio o ensayos de laboratorio. Un procedimiento, por ejemplo, consiste en medir el vapor de agua que recoge una campana de vidrio cerrada en su base por una hoja de la planta, por el aumento de peso de una sustancia higroscópica colocada en el interior. Pues esto puede ser que dé una medida, pero no se ve tan práctico porque hay que encerrar algunas hojas, digámoslo así, dentro de una campana hermética y mirar cuánta agua se recoge dentro de la campana. Entonces, se podría hacer en laboratorio porque hacerlo pues, para una zona natural sería casi imposible. El otro es el método del pitómetro, que es más práctico para medir pues, la transpiración. Entonces consiste por ejemplo en un recipiente lleno con un suelo en el que crecen una o más plantas. Mejor dicho, esto es como sembrar una planta en un recipiente. Se sella el recipiente por todas las partes para que no haya fuga de agua por la superficie en contacto con la atmósfera. Y la única salida del agua pues sería por la planta, por las hojas de la planta. Porque se sella con parafina las partes para que no, las partes por donde pueda fugarse el agua. Entonces la pérdida, se pesa inicialmente el conjunto de planta y recipiente, y la pérdida de peso se supone que es pues, parte del agua que va perdiendo, ¿no? Entonces, simplemente sobre un recipiente colocamos una planta. Entonces, si este recipiente tiene un contenido de agua inicial, lo sellamos. La única forma de que se fugue el agua o que salga el agua sería por lo que transpira la planta. Esa pérdida de peso hace de que pues, se la compare con la pérdida de peso debido a la transpiración. Listo, ahí hemos visto los dos conceptos de evaporación y transpiración. Como les decía al comienzo, es difícil medirlas por separado, entonces por lo general se tiende a estudiar estos dos procesos de forma conjunta. Entonces este proceso de evapotranspiración es muy importante, pues más que todo desde el punto de vista agronómico para los cultivos, ¿no? Entonces, en el diseño, por ejemplo, de sistemas de riego, cual incluyen obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje, es sumamente importante el efecto de evapotranspiración. Para estudiar, pues, los volúmenes almacenados para un determinado uso.
Entonces, recordando otra vez la figura, pues evapotranspiración es la combinación pues, de la evaporación que por general realiza en el suelo y la transpiración que realiza la planta a través de sus hojas. Los factores que influyen pues, son una combinación de todos los factores que influyen en la transpiración y en la evaporación. Entonces hay diferentes factores. Donde están los factores climatológicos. Esta evapotranspiración pues está en función de todos estos factores. Entonces influye la radiación, la temperatura, humedad del aire, velocidad del viento, y otros. Están los factores edáficos que tienen que ver con el suelo, como la conductibilidad hídrica o hidráulica, espesor del estrato activo, calor superficial, capacidad hídrica, rugosidad de la superficie. Factores que tienen que ver con la planta, como conductividad hídrica de los tejidos, estructura de la parte epígea de los tejidos, índice de área foliar, profundidad y densidad del sistema radical, factores fitotécnicos, que es como el uso del suelo, ¿no? Laboreo del suelo, rotación de cultivos, orientación de las líneas de siembra o surcos, densidad poblacional, tipo e intensidad de la poda, factores geográficos, extensión del área, variación de las características climatológicas en el borde pues, del área considerada. ¿Y qué más tenemos? Agua disponible en la interfase de la atmósfera, cuyo origen es la lluvia, el riego y o el aporte hídrico de la capa freática, ¿no? De hecho, agua disponible en la zona, ¿no? Y la medición de la evapotranspiración eh, pues no es tan sencillo, digámoslo así, tiene sus dificultades, ya que depende, por ejemplo, del contenido de humedad del suelo, el desarrollo vegetativo de la planta. Eso dificulta pues, la medición. De hecho, hay mucha variabilidad en los factores como para determinar la evapotranspiración. Entonces, para evitar esa variabilidad, lo que se hizo fue proponer o se estandarizó, digamos, la medida de la evapotranspiración. Se determinó unas condiciones específicas. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, que siempre ha estado, digamos, pendiente de estos temas y de estas investigaciones, porque tienen que ver, pues la evapotranspiración más uso es en la parte de producción alimentaria y agricultura, ¿no? Entonces, en 1975 propusieron una estandarización de la evaporación, de evapotranspiración potencial, eh, en unas condiciones dadas, ¿sí? Entonces, la tasa de evaporación en milímetros días de una extensa superficie de pasto o grama, que debe estar entre 8 y 15 centímetros de altura uniforme, en crecimiento activo, que sombrea completamente la superficie del suelo y que no sufre escasez de agua. Entonces, la evapotranspiración medidas en esta condición es lo que se conoce como evaporación potencial de referencia. Entonces, digamos que se la puede medir y también se han propuesto ecuaciones para estimarla, ¿sí? Esta evaporación potencial de referencia. La evapotranspiración real pues se puede calcular a partir de la evapotranspiración potencial de referencia, ¿sí? Usando algunos coeficientes. Entonces la evapotranspiración real, se usan algunos coeficientes, se multiplica la evapotranspiración potencial
por un coeficiente que se llama coeficiente de cultivo y coeficientes de humedad del suelo, que también pues pueden ser determinados. El coeficiente de cultivo depende de las características de la planta fisiológicas, y ya se ha determinado. El problema de este coeficiente de cultivo es que depende de cada especie. Entonces, la agricultura ya se tiene determinados estos coeficientes de cultivo según la especie y según el tiempo de desarrollo. Por ejemplo, un cultivo de maíz, digamos que tiene un periodo pues determinado desde la siembra hasta la cosecha, pero en ese periodo el KC no es constante, sino que varía. Entonces se tiene en cuenta ese estimativo para diseñar los sistemas de riego. El coeficiente de humedad, que es una expresión del mecanismo de transporte de agua a la atmósfera a través del suelo y de la planta, que depende del grado de disponibilidad de agua, del gradiente de potencial hídrico entre el suelo y la atmósfera circundante y de la capacidad de dicho sistema para conducir agua. Entonces, estos valores, el esteto se puede medir o se puede calcular con ecuaciones, y ya teniendo estos valores Kc y Kh, podemos calcular la evapotranspiración real, que es la que nos suele interesar, ¿no? Otra evapotranspiración ya más específica es la que necesita un cultivo determinado. Entonces, para estos empleamos solamente el coeficiente de cultivo, multiplicando a la evaporación del cultivo de referencia, podemos encontrar a partir de este dato la evapotranspiración de cualquier cultivo, ¿sí? Usando el Kc. Nos queda como Kc por evapotranspiración potencial de referencia. Entonces, este Kc es un coeficiente pues, que relaciona, o sea, si uno mide la evapotranspiración del cultivo y tiene la evapotranspiración potencial, puede hallar relación. Este Kc es la relación de estas dos evapotranspiraciones. Entonces ya por experimentación, pues lo que se hace es medir, por ejemplo, estas dos variables a medida que, por ejemplo, crece un cultivo, ¿sí? Entonces, en las primeras etapas, digamos, de crecimiento, pues el Kc será menos, eso quiere decir que gasta menos agua. A medida que crece habrá un máximo, y a medida que finaliza su periodo de crecimiento, pues ya no necesita tanta agua y disminuye. Entonces prácticamente este Kc ha dicho, la evapotranspiración de este cultivo es el agua que se le debe administrar, ¿sí? Entonces, por medio de lluvia o riego, se le debe administrar esa cantidad de agua. Ha dicho, lo que pierde en esta evapotranspiración se le debe suministrar por riego o por lluvia. Entonces, eso permite la agricultura estimar las cantidades de agua que le puede suministrar. Entonces, la dificultad es que esto pues no es constante, ¿no? Entonces debe haber una planificación, por ejemplo, según las semanas de crecimiento, en cada semana que va pasando, cuánta agua va a necesitar. Esta temática es muy importante para la parte agrícola, desde el punto de vista de ingeniería civil, pues no es tan importante, digámoslo así. Entonces, las unidades de medición de esta evapotranspiración son las mismas para todas las variables, que es milímetros. Y milímetros por joule por unidad de tiempo. Y para determinar la evapotranspiración en una cuenca, pues como son áreas extensas, y
También pues hay varias combinaciones, digámoslo así, de evaporación, la que sucede, por ejemplo, desde la superficie del agua, del suelo, la nieve, el hielo, la vegetación y otro tipo de superficies, más la transpiración de las plantas. Entonces, es sumamente difícil medir en una cuenca la evapotranspiración, ¿no? Tenemos una cuenca muy grande, pues muy difícil medir o colocar instrumentación en muchos puntos. Entonces, para esas cuencas grandes o áreas grandes se utiliza el método del balance hídrico. Entonces, mediante el balance hídrico se puede estimar en esas áreas la evapotranspiración. Entonces, resumiendo, tenemos los métodos que son unos directos, otros indirectos. Los directos están los evapotranspirómetros, símetros, bastidor vidriado, que son instrumentos para medir. Indirectos están las ecuaciones que se han propuesto para estimar a partir de valores conocidos, ¿no? Entonces, las más usadas son la ecuación de Tom White, de Blaney Crillet, la de Hargreaves y la de Penman-Montague. Esta ecuación de Penman-Montague es la que más ha estudiado y propone la FAO para cálculos que tengan que ver mucho más con la agricultura. Bueno, en términos generales, podemos también medir o calcular la evaporación potencial y a partir de la evaporación potencial calcular la evapotranspiración con algunos coeficientes. La podemos medir o la podemos calcular, ¿no? Este es un típico instrumento que se llama lisímetro, es un poco complejo. Entonces, lo que se hace es instalar este dispositivo en el suelo, hay que hacer una excavación para instalarlo. Lo que se hace es medir variables dentro del balance hídrico que se puedan conocer y despejar la evaporación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos instalado este aparato en el cual en la superficie pues hay un cultivo, ¿no? Entonces a esto se le agrega agua, que puede ser de riego, para tener más control, pero esta agua que cae sobre esta zona, pues parte se puede perder por escorrentía superficial, entonces escurre por la superficie, entonces el método, el dispositivo tiene un método de recolectar esta agua y se conduce a un medidor de escorrentía, o sea, un linímetro de escorrentía. Aquí se deposita, se va depositando, digamos, el agua, y este es el agua de escorrentía. Aquí hay un sistema, pues, para medir esa cantidad. O sea, ya podríamos medir el caudal de escorrentía. Y la otra parte es la que se infiltra en esta caja lisimétrica. Entonces esta se infiltra y en el fondo pues hay un sistema de canales que la recoge. Entonces también ya tenemos un sistema que llega otra vez a otro medidor de esta agua. Es un linímetro pues de infiltración. Entonces aquí se mide otra vez el volumen de agua que se infiltró. Y también hay una báscula que está midiendo pues también las pérdidas de peso. Entonces la idea es medir todas estas variables que tienen que ver en el proceso
de evaporación. Por ejemplo, el almacenamiento es cuánta agua se queda aquí dentro de la caja, ¿sí? No toda el agua que se infiltra pues sale al fondo, parte se queda retenida y sería el almacenamiento. O incluso lo que se queda pues en la planta también. Con eso, con esa balanza, se hace ese cálculo. El caudal de entrada, pues se lo conoce que la... bueno, en este caso posiblemente no haya caudal de entrada. Entonces, digamos, eliminamos esta. La precipitación, pues obviamente debe ser conocida, ¿no? ¿Cuánta agua le estamos agregando? El caudal de salida. El caudal de salida, que sería el medio del caudal de escorrentía. Y la infiltración subsuperficial, que también la podemos medir. Entonces, de esta manera podemos calcular. De hecho, esto es como un balance hídrico muy localizado, ¿no? O muy puntual. Que medimos en un punto estas variables. Este es un decímetro colocado en una estación. Pues se dan cuenta, es un sistema que permite en la superficie pues, evaluar un determinado cultivo, el cual está conectado pues, internamente con los otros dispositivos de medición. Lo que vemos por superficie pues sería esto. Aquí lo que podemos establecer pues es la precipitación que le cae. Mirar de esa precipitación cuánto es lo que se evapora midiendo las otras variables. Aquí está dentro de las ecuaciones, la ecuación, como le decía, más usada es la ecuación de Pelman-Montieu, que nos determina esta, ¿no? Evapotranspiración de referencia o potencial de referencia. Una vez teniendo esto, y teniendo los coeficientes, por ejemplo, el de cultivo, podemos determinar cuál es el agua que consume un cultivo determinado. Aquí hay unos datos, hemos dicho unas variables, por ejemplo, RSUN, la radiación neta, que ya vimos en el capítulo de radiación neta, entonces para eso era que calculábamos radiación neta, porque la colocamos en estas ecuaciones, o la usamos para calcular estas ecuaciones. Y depende pues de otras variables que ya hemos visto. Entonces está la presión de vapor, en estado de la superficie, y de presión de vapor en estado saturado, ¿sí? Está la constante psicrométrica, el flujo del calor del suelo, que hay una ecuación para calcularlo, y esta es la velocidad del viento. Entonces, bueno, y esta es la pendiente de la curva de presión de vapor, ¿sí? Pendiente de la curva de presión de vapor. Entonces, todos estos términos, pues los podemos de alguna manera estimar y calculamos. Bueno, aquí se ve sencillo, pero hay que hacer todo el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, para calcular radiación neta tienen que hacer todo el procedimiento que miramos, que hicieron en la tabla de Excel, para poder llegar a este valor, radiación neta. Pues esto se aplica a esta ecuación, por ejemplo, mensualmente, entonces para todos los meses se puede ir calculando la evapotranspiración potencial de referencia. Entonces, así como hicieron para radiación neta, se puede usar estos otros valores y calcularla pues mes a mes, ¿no? Y hacer una gráfica mes a mes. Bueno, vamos a ver algún concepto de lo que es retención superficial. Es un término que engloba dos componentes del ciclo hidrológico, que son la interceptación y la detención superficial. Con la intercepción, pues está relacionada con la vegetación, lo que retiene la vegetación, y la detención superficial está relacionada con lo que retiene el suelo en la superficie.
Entonces, la interceptación, pues el concepto es que cuando llueve, si hay plantas, digamos, que interceptan esta precipitación, pues se produce el efecto de interceptación. Simplemente la cantidad de agua que las hojas, el tallo, puede retener en un determinado tiempo. Parte de esa agua, digamos que es interrumpida la trayectoria, puede pues, bajar por goteo o por escurrimiento a través de las hojas y los tallos. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como interceptación. O sea, es notable en periodos cortos, por ejemplo, periodos cortos de lluvia o baja intensidad. Si cae aquí una lluvia de baja intensidad, es posible que toda el agua que llovió la retuvo la planta, ¿no? Y para periodos largos, pues se supone que el efecto pues baja, o se disminuye a que baja el agua cuando supera la capacidad de interceptación, cae otra vez al suelo. Entonces, el proceso aquí que les estaba explicando. Entonces, pues el agua por lo tal escurre o gotea por puntos específicos cuando llueve. Por ejemplo, puntos de podas, donde se han cortado ramas, son puntos de goteo del agua interceptada. Aquí hay unos valores de la cantidad de agua que se puede interceptar, ¿no? Entonces, esto ya se ha estimado, pues la capacidad máxima que puede almacenar una hoja oscila entre 1 y 2 litros por metro cuadrado, ¿no? Lo que podían almacenar las hojas por metro cuadrado. Entonces, si aguaceros son pequeños, menores a 5 litros metro cuadrado, el 10% de, de la precipitación. Por ejemplo, en zonas amplias de bosques de interceptación puede llegar hasta el orden del 10%, incluso 20% de la precipitación, que ya es algo importante. Existen algunos métodos de cálculo, no los vamos a ver pues con detalle. Uno es porque esto de la parte de interceptación no es, digamos, una variable muy útil en la ingeniería civil, entonces, pero algunos métodos son como el método de Horton, que miden la interceptación a través de una ecuación con valores según el problema de estos valores, por ejemplo, como el S sub D y el gamma, están en función pues de la precipitación, ¿no? Precipitación que cae. Estos dependen de las especies, entonces es muy difícil pues, su evaluación. Entonces ya se ha hecho algunas mediciones, depende de las especies. Por ejemplo, un árbol conocido, por ejemplo, los sauces, tienen estos valores, ¿no? Entonces, de 0.51 a 0.40 para el gamma. Con eso, conociendo la precipitación total, podemos hallar cuánta agua se puede retener, ¿no? Entonces, esto es muy difícil cuando hay una zona de bosques grande y hay varias combinación de especies. Difícil la estimación. Y el otro concepto es lo que se llama detención superficial, que es el agua que llega a la superficie y se almacena.
Entonces el suelo, pues depende por ejemplo, la pendiente puede almacenar más o menos agua. Por ejemplo, se ha detectado o se ha verificado la detención superficial máxima entre 10 y 50 milímetros de precipitación, ¿no? Equivale a 10 o 50 litros por cada metro cuadrado. Para que se produzca esta detención superficial, pues la lluvia debe ser pues, lo suficiente y en un periodo de tiempo eh, importante, ¿no? Para la detención superficial está asociado con lo que llamamos la precipitación efectiva, ¿no? Que es el agua digamos, que se deposita y se mueve en la superficie. Aquí también podemos usar el balance hídrico y despejamos precipitación efectiva si conocemos precipitación total, conocemos la interceptación y si conocemos la infiltración. Podemos hallar esta precipitación efectiva que nos da una medida de la detención superficial. Es algo que ocurre como en esto. Entonces, a la precipitación total que cae, le quitamos esta infiltración, que es lo que retiene, perdón, esta retención de las plantas. Y ya sería el agua neta que cae al suelo, ¿no? Y parte, pues se infiltra. Y lo que nos queda es lo que escurriría en la superficie. El almacenamiento superficial es por lo general el agua pues, que se almacena en la superficie, ¿no? Que depende por lo general de las pendientes del terreno. Está en función del relieve de la cuenca. En cuencas pequeñas y montañosas, el almacenamiento superficial es usualmente despreciable. Sin embargo, en desagües urbanos y de tierras bajas, pantanos, ciénagas, es bastante compleja y de allí que el almacenamiento de superficie es usualmente simulado en modelos empíricos y conceptuales. Entonces, este almacenamiento superficial, pues el agua que se queda, digamos, retenida en el suelo. Bueno, y con eso terminamos. Vamos a dejar por ahí se lee en esta presentación. Yo ahí les dejo en el código. ¿Tienen alguna pregunta?